Hola, buenas noches. Este video trata sobre los fundamentos de la normatividad fiscal en México. Voy a dar explicación sobre las funciones y elementos de las finanzas públicas, la política fiscal, la política de gasto público y el presupuesto. Hablemos de las finanzas públicas. Primero, quiero definir qué son las finanzas públicas. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. Quiero abrir un paréntesis para definir qué es déficit. Es la escasez o la deficiencia de alguna cosa que se necesita o que se considera como imprescindible. La noción del déficit presupuestario que se asocia a la administración pública se produce cuando los gastos que concreta el Estado son superiores a sus ingresos durante un cierto periodo temporal. El déficit público, por lo tanto, es el balance de las cuentas de las diversas administraciones públicas de un país, desde la federal hasta las municipales. Por ejemplo, el gobierno está preocupado por el déficit de petróleo. Otro ejemplo, la empresa tiene un déficit de liquidez importante que se nos complica a la hora de pagar los sueldos. Y por último, la falta de docentes calificados es el principal déficit de este pueblo. Otro concepto que quiero definir es superávit. El superávit es un vocablo latino que proviene de superare y que hace referencia a un sobrante o un excedente. El concepto, se utiliza en la economía y las finanzas para hacer referencia a la abundancia del dinero que ingresa del patrimonio en comparación a los ingresos o las deudas. El superávit económico surge de la diferencia que existe entre los ingresos y los gastos durante un cierto lapso temporal. Cuando la diferencia es positiva, es decir, los ingresos superan a los gastos, se habla de superávit. Cierro hasta aquí el paréntesis y continúo con el tema de las finanzas públicas. El Estado es el responsable de las finanzas públicas y esto se divide en dos procesos. La captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, es decir, los gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales, que son sus gastos de inversión. Hablemos primero de la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, es decir, ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, comprendiendo esta en 7 artículos. 1. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. 2. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Distrito Federal. 3. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que no competa a otra secretaría. 4.
Establecer y revisar los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda. 5. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 6. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera. Por último, el artículo 7. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. El segundo proceso se debe a la realización de gastos o ingresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, los gastos corrientes, así como invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales que son sus gastos de inversión. Actualmente el gobierno federal en México cuenta con 189 empresas paraestatales. He aquí un ejemplo de ellas: la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etc. Asimismo, los ingresos tributarios llamados impuestos se clasifican en directos e indirectos. Los directos son los impuestos grabados directamente a las personas físicas o morales, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Los indirectos son los que se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, que se encuentra incluida en las leyes y reglamentos fiscales de México. La vía tributaria en la obtención de ingresos financieros constituye el medio más adecuado de mantener sanas las finanzas públicas, sin que el Estado se vea obligado a recurrir al endeudamiento cuando se presente una situación deficitaria. Para que el gobierno federal maneje las finanzas públicas de todo el país, debe considerarse el protagonismo que representan las empresas registradas legalmente ante las autoridades hacendarias, debido a que por medio de ellas se constituye la actividad económica misma que funciona como mecanismo para la generación de empleos, redistribución del ingreso o renta nacional. Si bien las pymes en México representan un alto grado de recaudación de recursos financieros mediante impuestos, los cuales serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Estos recursos se usan para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos, en virtud de las actividades que les producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional, que se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Bien, en resumen, las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos, generados por las empresas e individuos económicamente activos. Hablemos ahora de la política fiscal. La política fiscal regula y estructura de manera correcta las finanzas públicas para que tengan sentido y equilibrio nacional. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrado por un presupuesto, medido por gastos previstos, encabezado por dos instituciones clave en México, que son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Se encarga de recabar los impuestos que generen las empresas. Se encarga también de ver los estímulos fiscales para los empresarios y de establecer los precios de los bienes y servicios que genera el gobierno. Además, elabora el presupuesto de egresos con el cual el gobierno se hace cliente de las empresas para adquirir bienes y servicios. El Banco de México se encarga de estudiar, prever e informar sobre las condiciones económicas internas y externas derivadas de las variables y las condiciones económicas de nuestro país, que de acuerdo a estas condiciones económicas internas o externas, en todo momento se busca regular la inflación, el tipo de cambio y controlar las reservas nacionales, mediante mecanismos de funcionamiento internos llamada política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bien, regula la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación. También, la política monetaria propiciará las expectativas de desarrollo o equilibrio económico nacional y está altamente relacionada con la política fiscal por la siguiente causa. Si la política monetaria se torna expansiva, representa poner dinero en circulación, lo que generará que las tasas de interés, así como la inflación, se reduzcan. Lo anterior induce un gasto generalizado, permitiendo el flujo de dinero interno, además de impulsar un dinamismo económico positivo que activa la función de la política fiscal. Esto es, a mayor consumo, mayor captación de impuestos, mediante el gravamen al valor agregado y beneficia a las empresas por medio de los ingresos de venta, propiciando con esto una mayor producción interna. También activa lo que se conoce como flujo circular económico, que define lo siguiente. Si hay ingreso, se da el consumo. Si hay consumo, las empresas perciben utilidades. Si las empresas perciben utilidades, mayor es su aportación al fisco. Bien, hablemos ahora del fisco. Si el fisco tiene mayor capacidad tributaria, cuenta con más recursos para la distribución de su gasto público, que a su vez funciona como referente para la estructuración del presupuesto nacional definido en la Ley de Ingresos de la Federación, mediante la capacidad de mantener el gravamen fiscal y la base tributaria nacional. Vamos a suponer que se diera hipotéticamente un caso contrario, en que las condiciones económicas del país reflejan no ser alentadoras. Una reacción vertiginosa o medida de protección nacional interna sería llevar a cabo un mecanismo inverso, es decir, vendría una desaceleración económica, lo cual representa adoptar una política monetaria restrictiva como medida de protección a la situación. En consecuencia, se aumentarían las tasas de interés, generando por inercia el ahorro nacional, por la incertidumbre económica, propiciando a las empresas e inversores que prefieran poner su dinero en los bancos mientras se supera la contracción económica, respaldando de esa manera los niveles de inversión nacional mediante el resguardo de las reservas del dinero del país, garantizando así la inversión de las empresas en los bancos nacionales con rendimientos asegurados para evitar la fuga de capitales, por medio de la estrategia del gobierno del Banco de México, que es aumentar las tasas de interés para salvaguardar la inversión nacional y de esa forma sobrellevar el ciclo económico adverso. Existe una interrelación entre ambas instituciones en la política fiscal nacional, y esto se debe a lo siguiente. Regulan el sistema financiero en México junto con otras instituciones como lo son la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, y es además eh, la Institución para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB.
es otra de las instituciones. En resumen, la política fiscal ejerce su función en las pymes, tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación, que si bien es cierto, la política fiscal también tiene la capacidad de establecer o eliminar los tipos de impuestos de acuerdo a la transición económica nacional, respaldada con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablemos ahora del tema de la política del gasto público. Está basada en la visión del juicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades económicas del país para el establecimiento o eliminación de impuestos que garanticen el desarrollo y operación nacional. La política de gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. La dependencia encargada de ejercer el gasto público es la misma Secretaría de Hacienda, con base en las siguientes fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice en sus 4 artículos. Artículo 14. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal. Artículo 15. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Artículo 16. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. Artículo 17. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requieran el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal, así como los programas y presupuestos de egresos. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los 3 poderes de la Unión, que son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías. El otro son los ramos generales, que son las aportaciones a Seguridad Social, las erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, las participaciones a estados y municipios, las erogaciones para saneamiento financiero, la reconstrucción y los órganos electorales. En resumen, la función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades económicas nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Bien, por último hablemos del tema de presupuesto. Comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo control administrativo. Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos no pueden obtener financiamientos
en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. El año fiscal del gobierno federal corresponde a un año del calendario. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías de Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el año siguiente fiscal. Las diversas secretarías, a la vez, preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción. Después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la iniciativa de ingresos se convierte en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual promociona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contratar préstamos. En tanto que la Ley de Egresos de la Federación, al ser aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en el presupuesto de egresos, que otorga la autorización para la realización del gasto público. Una vez aprobado el presupuesto de egresos, el presidente de la República puede autorizar incrementos en gastos durante el año fiscal, como resultado de un aumento en los ingresos. El presupuesto de egresos también puede especificar, como parte de sí mismo, el incremento automático de ciertos egresos que no requieran una aprobación legislativa previa. Una vez estructurado oficialmente y autorizado el presupuesto, se da turno al desarrollo de las partidas que generarán y asegurarán la obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de lo presupuestado, el cual se aborda dentro de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores Nacional: la presentación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos que representarán las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. Un ejemplo de todo esto es la estructura arancelaria federal, que está conformada por el impuesto sobre la renta, el ISR, y a partir de 2008 también el impuesto empresarial de tasa única, el IETU. Ambos se aplican tanto al ingreso de las personas físicas y morales. Asimismo, la tributación indirecta se aplica a través del impuesto al valor agregado, el IVA, el cual se aplica desde 1980 en México, así como otros tipos de impuestos que a continuación se describen: impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto al comercio exterior, tanto como importaciones como exportaciones, impuestos sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, etc. Para mostrar de mejor manera e identificar la función de la Ley de Ingresos de la Federación en el país, se muestra el siguiente ejemplo de la reforma fiscal del 2014. El 8 de septiembre de 2013, el titular del Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de la reforma hacendaria, en el cual se propone la creación de una nueva figura denominada buzón tributario, regulado en el Código Fiscal de la Federación. En el mensaje que dio el Ejecutivo Federal, entre otros temas, resaltó la importancia de la simplificación de la tramitología para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este mensaje propone introducir nuevos procedimientos simplificados que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Por otra parte, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se otorgan facilidades para que los contribuyentes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes a través de Internet y se establece la figura del buzón tributario, a través del cual los contribuyentes podrán interactuar e intercambiar en tiempo real información, notificaciones, datos y toda clase de documentos con la autoridad fiscal vía electrónica, con el consecuente incremento de la eficacia en sus gestiones, así como ahorro de tiempo y dinero. Bien, hasta aquí mi texto sobre los subtemas de finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto federal. Mis fuentes son una página denominada Definición de Finanzas Públicas en Internet y los recursos educativos que nos da la UNAM. Te invito a que visites también mi blog en WordPress llamado Indalecio Arroyo Nájera. Muchas gracias.